Bueno chicos, tengo un evento bastante importante hoy y tiene que ver directamente con este libro, Sempre en Galiza de Castelao. Uy, ya os adelanté un poco de qué va a ir esta película. Este evento está en Cinespo, se va a producir en Cinespo, en Pontevedra, a las 8. Y va a contar con la colaboración de los actores principales, Joan Fornias, que interpreta a Castelao, y Cris Iglesias, que interpreta a Virginia, que fue la mujer de Castelao, auténtica. Y va sobre la vida de Castelao. Castelao, para gente que no lo conozcáis o que seáis fuera de Galicia, era tan polifacético que no solo le daba por escribir, sino que también era pintor, dramaturgo, político, médico, y hasta hizo un cortometraje, que no sabía yo este dato, pero hizo un cortometraje. Básicamente la película se llama Antes de Nós y va sobre la vida de Castelao antes de unirse a Xeración Nós, o Grupo Nós, junto a Vicente Risco y otras figuras ilustres de la época en Galicia. Y trata sobre su vida más personal, su relación con su mujer, cómo se sintió tras perder a su hijo de 12 años, muy joven, por cierto. Y básicamente trata sobre su vida personal, antes de que lo conociéramos fundamentalmente por ser una de las personas que formaron parte del Grupo Nós. También trata sobre su época de médico en la gripe española de 1916, cómo curó a tantas y tantas personas y cómo tuvo que ver morir a otras tantas personas de la época, porque como sabéis, por el año 1900, por esa época, pues no había tantos recursos en materia de medicina, no había tantas vacunas, que no había absolutamente nada, y con lo poco que se podía tener, pues los médicos prestaban atención sanitaria a las personas que lo necesitaban, pero también por cuestiones de higiene y por otras cuestiones, pues de pobreza económicas y demás, pues la gente acaba muriendo antes. También trata como sobre su faceta más política. De hecho, hay algunas escenas en que Joan, o Castelao, como queráis llamarle, se queja de que no hay tanta libertad, de qué clase de gente es aquella que favorece a un cacique. Precisamente también se enfocan en su condición política. Básicamente se enfocan en cada una de sus condiciones: vida personal, vida política, vida literaria, básicamente un poco de todo. Y nada, esta película es Antes de Nós, es dirigida por Ángeles Huerta, que se me olvidó decirlo, y tiene un elenco bastante increíble. Y nada, os animo a los cines a verla. Se estrena hoy, por cierto, 23 de mayo. Y súper guay. Básicamente hoy va a ser uno de los pases especiales en Pontevedra, como os comentaba, en Cinespo, y va a haber otros pases especiales para la película en otras ciudades. Por ejemplo, sobre todo de Galicia, Lugo, Santiago y demás, pero también tienen pases especiales como en Barcelona incluso. O sea que os animo a toda la gente que no conocéis la historia de Castelao a descubrirla en Antes de Nós, película que estrena hoy 23 de mayo. Y nada, por mi parte acabo aquí enseñándoos el libro Sempre en Galiza, que es una de las obras más importantes de Castelao en su trayectoria literaria. Y nada, me despido aquí, espero que os haya gustado este vídeo y que vayáis a las salas de cine rapidísimo, que si no os quedáis sin entrada para ver Antes de Nós.